Algo que nos decían mucho en nuestra estadía anterior en la isla de Margarita es que nos faltó ir a la isla de Coche. Pero ya no más, acompáñenos en este video a conocer a fondo esta hermosa isla. Y digo a fondo porque vamos a ver todas las actividades que podemos hacer aquí. Vamos a hacer de todo un poco, vamos a comer un montón y vamos a decirle todos los precios y decirles si vale la pena o no. También haremos una pequeña comparativa con la isla de Cubagua. Así que sin más, acompáñenos en una aventura más y comencemos. En este caso salimos desde la isla de Margarita, más específicamente desde la playa El Yaque, en lanchita para ir a la isla de Coche. Pagamos un full day que nos incluye algunas cositas como este transporte en lancha y vamos a ver allá qué otras actividades podemos hacer. Y claro que les vamos a decir los precios de todo ya aquí en la isla de Coche. Y ya estamos aquí en la isla de Coche y esto es precioso. El agua, la arena, todo muy hermoso. Lo vamos a conocer mucho más a fondo. Vamos a darle una pequeña vueltica a ver qué tal, a ver qué conseguimos por ahí primero. Y nos recibieron con estos frutos del mar, simplemente riquísimo. Esto viene como tal incluido en el paquete que pagamos. Aquí nos están explicando las distintas actividades adicionales que queremos y que vamos a hacer, pero primero veamos qué tal la playa. Simplemente precioso, ya nos vamos a dar nuestro primer chapuzón entre las distintas actividades que vamos a hacer aquí. El trayecto duró unos 30 minutos, un poquito menos, 25 minutos para llegar aquí. Lo que sí es que estaba un poco picado ese mar, estaba turbulento así. Pero bueno, llegamos sanos y salvos y pues nada, ahora a disfrutar un montón. La arena está muy bonita, es súper blanca como podemos ver. Por ahí podemos ver los tolditos donde nos estamos quedando también. Y tenemos este toldito adicional, todo incluido. El agua está súper calmada, vemos como está bastante limpia. Vemos que está bastante transparente también, me gusta un montón. Como dato curioso, por allá tenemos un pueblito, el cual es la capital de la isla de Coche. Es que desde hace unos años esta isla ya es totalmente independiente de la isla de Margarita. Es decir, que tienen sus municipios, tienen sus alcaldes y por allá es la capital. De este otro lado podemos ver que hay varios hoteles por allá, como el Dynasty, como el Sunsol, el cual este último originalmente nos íbamos a quedar con ellos, pero pasaron cosas y al final no se dio. Quizás más adelante les cuento un poco de eso. El agua estaba increíble, un poquito fría nada más, pero bastante refrescante. Para disfrutarlo un montón, pero ya se estaba haciendo hora para nuestra primera actividad adicional. Así que nos salimos del agua y nos recibieron con este rico ceviche, el cual igualmente viene incluido en el paquete inicial. Lo que no está incluido es el snorkel. Este nos permite conocer mucho más a fondo la fauna marina. Así que nos llevaron a un arrecife donde podemos estar de pie y poder disfrutar viendo los pececitos, los corales y mucho más debajo del agua. Ya llegamos al arrecife, que no es muy profundo, ya que como la mayoría sabe, yo no sé nadar y ni loco me lanzaría de cabeza al agua así si no fuera porque es bajito. Así que nos dieron nuestros visores, también un calzado especial y sin más, pues nada, al agua. Ya en el agua quise poner a prueba si realmente mi teléfono es sumergible, solo para poder tener tomas increíbles para ustedes, así que me merezco un pulgar arriba, regálenme un pulgar arriba por favor. Y suscríbanse si no lo están ya. Para mí sin duda lo más bonito fue poder darle de comer a los pececitos. Es brutal. Ya luego sí me asusté, así que lo más rápido posible al salvavidas. También nos tomaron tremendas fotos debajo del agua, esto como parte de la actividad del snorkel. Fotos realmente únicas. También el capitán nos regaló estas caracolas que nos encontramos debajo del agua. Y en general fue una muy bonita experiencia. Son $20 por persona, pero nos lo dejaron en $40 para nosotros tres. Y ahora sí volvemos a nuestro toldito. Tenemos Cuba Libre porque... Bueno, una Cuba Libre porque incluye bebidas alcohólicas y yo pagué por eso también, así que quiere bastante ron. No, mentira, lo pedí ligerito. Lo pediste con poco ron. No me expongas así en el video, por favor. Ajá, full ron, papá. Ya luego fuimos a caminar un ratico por la playa a ver qué más había por aquí. Vemos la entrada del Hotel Sunsol aquí cerquita. La verdad que se ve bastante bonito. Por aquí vemos algunas cuatrimotos. Cuántas ganas tengo de montarme en una. Y vemos el lobby también del Hotel Dynasty.
Ya de regreso a nuestro toldo había una señora vendiendo pues collares, zarcillos, pulseritas. Nosotros compramos 3 pares de zarcillos de perlitas, los 3 por $5. Y también me gustó mucho este collar por $10. La piedra grande es acerina, sirve para el dolor de cabeza, para la circulación de la sangre. La otra negra es una piedra volcánica y esta es azabache. ¿Te duele la cabeza? La señora muy amable también me regaló esta pulsera, la verdad me encantó un montón. Le pagué por pago móvil, que es como una transferencia, aprovechando que en la isla de Coche hay muy buena señal de Digitel. Y ya llegó nuestro almuerzo, la comida viene incluida en el paquete que pagamos originalmente y esto se ve buenísimo, buenísimo. Teníamos varias opciones para elegir, entre ellas escogimos pues este pulpito que se ve buenísimo, este pescadito y estos calamares al ajillo. Tienen sus contornos y sus bebidas, así que vamos a probarlo. No falla. Me muerde la lengua. ¿Ahora el pulpito? ¡Vámonos! Bueno, no. Un tentáculo. Wow. Otro nivel. Para calamar. Wow. Está bastante rico. Está buenísimo. Tiene el toque perfecto de sal. Bueno, ya comimos y pues, ¿qué te pareció la comida? Estuvo bastante buena esa comida. Dios Estuvo mío, riquísimo. deliciosa. Brutal. Demasiado, demasiado bueno. Al pulpo le doy un 10 de 10, o sea, qué vaina más sabrosa. Calamar también. Ese calamar era calamar al ajillo. Ujú. Y eso estaba divino, señores. No necesitaba limón, no, nada. Eso estaba Estaba perfecto así. riquísimo. Y el pulpo sí era a la plancha, pero eso estaba Tenía como buenísimo un también. toquecito ahumado. todo buenísimo, buenísimo. Totalmente recomendado. Había unas papas que también estaban bastante buenas. Sí, también incluyen unas papas fritas y nunca están de más unas papas fritas. Riquísimo todo, quedamos full, a más no poder. Esos platos eran gigantes. Vamos a esperar un momentito para poder caminar un poquito y ver qué más podemos ver por aquí en la isla de Coche. Esperamos un ratico que bajara la comida y ahora sí lo que estaba esperando desde hace rato, dar unas vueltas en la cuatrimoto. Esta sí es tremenda experiencia. Vamos a hacer una ruta que dura alrededor de 1 hora y es que tienen varias rutas alrededor de la isla de Coche. En esta ruta vamos a recorrer las salinas, vamos a visitar algunos pueblitos en la isla de Coche y vamos a poder ver el mar del otro lado. Como parte de nuestro recorrido pasamos por varios pueblitos en el cual es bastante interesante ver el contraste desde el otro lado de la isla, donde tenemos los distintos hoteles y eso, a estas casitas que podemos ver por aquí, que podemos ver que sí están habitadas, por lo menos una parte de ellos. Incluso nos han dicho que hay muchas personas que sí viven aquí y es por eso que hay electricidad, hay buena cobertura telefónica. Y como mencionamos anteriormente, pues este ya de por sí es un propio municipio.
Ya de regreso a Roxana le tocó manejar y yo les voy a ser sincero, yo temía por mi vida, tenía miedo, más en las curvas y más cuando comenzó a lloviznar en la zona y parecía que iba a llover. Pero solo se quedó en eso, así que disfrutamos mucho el recorrido de vuelta y en general esta experiencia estuvo increíble. La ruta en cuatrimoto tuvo un precio de $40 por cada cuatrimoto, lo cual es bastante, pero si se divide entre dos, como en este caso entre mí y Roxana, pues vale bastante la pena. Una tremenda experiencia que nos encantó de más. De regreso nos recibieron con unos cambures o bananas, una cervecita para Germán, como les digo, todo esto incluido, que el paquete que pagamos con comida, transporte desde el yaque, bebidas ilimitadas y eso tuvo un precio de $40 por persona, el cual puede ser menos si vienen en grupos más grandes o en temporada baja. Y pues nada, a darnos un último chapuzón antes de tener que irnos. Y yo con mi collarcito para evitar que me dé dolor de cabeza. Bueno, tristemente ya llegó la hora de irse. Ya son las 4 de la tarde, llegamos como a las 8:30, ¿no? Por acá. Y bueno, estuvimos el full day, tuvimos todo el día aquí. E hicimos de todo un poco como han visto en el video y la pasamos increíble. De verdad que No me quiero ir. no me quiero ir tampoco, la pasamos demasiado bien. De verdad que la isla de Coche tiene mucho que ofrecer, mucho para ver, muchas actividades muy interesantes. Sí hay que decir que para todo el full day como tal, que incluye el transporte, bebidas ilimitadas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, el almuerzo, también incluía el paseo a la salina, bastante interesante, pero como nosotros preferimos hacerlo en la cuatrimoto, pues lo de la cuatrimoto sí tuvo un precio adicional. Lo de la cuatrimoto como tal, una cuatrimoto que puede servir para uno, para dos personas, tuvo un costo de $40. Ellos, es bastante dinero, lo que sí es que ellos nos guían por toda una ruta bien definida, en la que conocimos algunos de los pueblitos, vimos la salina, vimos algunas otras playas. Unos miradores. De verdad bastante bonito. Si tienen la oportunidad de pagarlo, yo les diría que lo paguen y la pasen increíble. Incluso tienen otras rutas. Nosotros por temas de tiempo nos fuimos con esta solamente, pero sí la pasamos increíble como lo han visto en este video. Estuvo demasiado bueno, casi Roxana nos mata 2 veces, pero Oye, tú me dijiste que acelerara. eso fue antes. Problemas técnicos. El clima estuvo bastante chévere, generoso con nosotros. En algún momento comenzó a lloviznar un poquito. Nos asustamos, pero ya se ve despejadito. Ya Fue se un ve poquito despejadito. dramático y fue genial. Sí, ya está más despejadita la cosa, está más chévere y la pasamos increíble. También el snorkel tampoco iba incluido. El precio estándar es $20 por persona, más sin embargo lo dejaron en $40 para nosotros 3. Entonces, de verdad, también creo que vale la pena. Fue una ruta bastante chévere. Esos corales estuvieron hermosos. Fue muy interesante, la verdad, la pasamos súper bien. Toda la atención, la vista como tal, la playa, la arenita, las actividades, absolutamente todo fue demasiado hermosa y, hermanos, la vida es una. Si tienen la oportunidad, Sí. vengan Y y el dinero. háganlo. Sí, aquí en la descripción del video voy a dejar el Instagram de las personas con las que vinimos en este full day. Teníamos pensado ir al full day con los hoteles Sunsol, que están por allá atrás, pero sí nos jugaron una fea por ahí. Pasan cositas. Pasaron cosas. No quiero decir que nos estafaron ni nos timaron, pero nos estafaron y nos timaron. Pasaron cositas. Sí. Esas cositas pasaron. Y después la atención se volvió bastante mala con ellos. Aquí, en nuestra experiencia aquí ha sido increíble y de verdad me alegro muchísimo de haber venido con estas personas en vez de con ellos. Pero nada, aquí por lo menos la pasamos increíble, súper bien. 20 de 10. Ahora, hace un tiempo nosotros fuimos a la isla de Cubagua también. En ese entonces teníamos la duda de si ir a Coche o a Cubagua porque solo tenemos tiempo para ir a una. Todos nos recomendaban Cubagua porque decían que estaba mucho más cuidadito, que era mucho más paradisíaco y por ende mucho más bonito. Ahora tuvimos la oportunidad de venir a Coche y sí hay que decir que esto está bastante bonito también. Esta arena está preciosa. Está muy precioso. Eso sí, aquí hay un poquito más de civilización porque como pudieron ver en el video, hay pueblitos, incluso ya esta es una zona totalmente independiente, nos estaban comentando, tiene su propio municipio, su propia alcaldía, entonces sí es mucho más independiente esta zona. Y por otro lado, la isla de Cubagua es mucho más paradisíaca como lo vimos en su video. Si no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción y también por aquí arribita para que lo puedan ver porque también la pasamos increíble por allá. Entonces, la pregunta es, ¿qué te gustó más? ¿Cubagua o Coche? Yo no puedo decir que me gustó más porque ambas fueron experiencias únicas, ambas fueron experiencias hermosas Es verdad. y la atención en ambas partes fue totalmente genial, fue de primera. La experiencia es diferente porque ambos lugares son preciosos, Sí. entonces no hay comparativa, no puedo decir que uno es mejor que el otro porque ambos son hermosos en su Ok. totalidad. Sí, totalmente de acuerdo, porque sin duda Cubagua es mucho más paradisíaco
el agua es mucho más clarita, Sí. se ven más pececitos cerca. Entonces la isla de Cubagua es más hermosa de manera natural porque es mucho más paradisíaca, las aguas son mucho más limpias, con más vida marina cerquita. Y en cambio Coche tiene varios hoteles muy hermosos, tiene varios restaurantes también, tiene más actividades, mucho más grandes y tiene más para conocer también. Sí. Entonces cada uno es hermoso a su manera. Pero hay que elegir uno, hay que elegir uno. Yo no voy a elegir. Para el full day, aquí pagamos $40 y por el full day allá, si no me equivoco, pagamos $55 por persona. Entonces, 110 a 120. del 55, hay que decir que nos incluía transporte, tanto ida como vuelta. Sí. Nos llevaban a Punta de Piedra y de Punta de Piedra pues nos llevaron a la isla de Cubagua y nos llevaron de regreso a nuestras casitas también. Aquí nosotros tuvimos que venir por nuestro lado, hasta la playa del Yaque, y de la playa del Yaque sí nos trajeron para acá y bueno, ya nos van a llevar de vuelta. Entonces, si añadiéramos ese precio de transporte, yo creo que terminaría siendo como $50 también. Entonces, en general, Lo que pasa es que allá hicimos kayak. hicimos otras actividades, que hay que decir que todas las actividades que hicimos allá estaban incluidas también en el full day. Sí. Entonces, mira, en tema de precios en general, Berro, yo sí, creo que Cubagua. la isla de Cubagua En términos es de más precio, rentable. porque sí te incluían más cosas. Pero claro, eso también depende de con quién vayas. Ah, claro. Igual en ese video dejamos el Instagram de las personas con las que fuimos y pues si quieren ir con ellas, pues buenísimo. Creo que la isla de Cubagua es mucho más paradisíaca y más bonita para visitar. Más sin embargo, aquí hay mucho más para hacer. Hay más actividades. Entonces, si tienes un poquito más de dinero para poder pagar las otras actividades, yo creo que la isla de Coche. Si tienes un presupuesto más ajustado, yo creo que Cubagua, con todo incluido, te sale mejor, por lo menos con los paquetes que pagamos nosotros. Ambos full day, ambos de todo el día. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. Si fuera por mí, voy a las dos todo el tiempo porque es increíble. Y una cosa importante es que aquí en Coche también tienes la oportunidad de quedarte más de una manera más sencilla, por así decirlo, ya que tiene sus hoteles, sus lugares bien bonitos. Verdad que súper increíble, la verdad. Lo que hay que hacer es buscar un paquete que te pueda incluir la estadía y bueno. Claro. Entonces, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros nos pasamos increíble en este video. No me quiero ir. No nos queremos ir, pero toca. Así que gracias por vernos. Recuerden darle pulgar arriba, suscribirse. Si no han visto el video de la isla de Cubagua, pues, ¿qué esperan? O sea, no tiene pérdida tampoco. Increíble también. Y sin más, pues nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.